se están uniendo a esta nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias en defensa jurídica del Estado. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Tenemos dos invitados muy especiales. El doctor William Hernández Gómez, experto con destacada trayectoria en el ámbito académico y profesional en el sector público como exconsejero de Estado. Y también nos acompaña el doctor Andrés Felipe Parra Cardona, especialista en Derecho del Trabajo, investigador y docente en este campo. A ambos agradecemos especialmente por su participación en este espacio para conversar sobre diversos aspectos de la Ley 2452 de 2025, la conciliación en materia laboral, las medidas cautelares, el proceso monitorio laboral, el régimen probatorio, las nulidades procesales en asuntos laborales, la sentencia anticipada, entre muchos otros temas que vamos a abordar hoy. Comenzará el doctor William Hernández con una exposición general sobre el nuevo Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social y posteriormente daremos paso al doctor Andrés Felipe Parra para profundizar en el tema a través de un diálogo constructivo entre los dos expertos. Ustedes también pueden escribirnos sus dudas y comentarios a través del chat. Muy bien, comencemos. Doctor William Hernández, tiene usted la palabra. Tiene el micrófono apagado, doctor. Perdón. Muy buena tarde, doctora María Jimena. Muchísimas gracias por su presentación y por darnos la oportunidad de tener esta tarde un conversatorio muy interesante alrededor de la ley 2452 que nos ha generado tantas inquietudes. Muchas gracias y muy buena tarde para todos los que están conectados en la plataforma YouTube y que ya hacen parte de esta comunidad jurídica del conocimiento que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica está liderando y que creo que es de los eventos más interesantes que en este momento tenemos en el foro jurídico colombiano. Bien, hoy, como lo decía muy bien la doctora María Jimena, vamos a tener un conversatorio, más que una conferencia, es conversar, un dialogar y tal vez es posible que encontremos algunos temas donde no haya acuerdos con el doctor Andrés Felipe Parra. Yo solamente para iniciar, vamos a hablar un poquitín de lo que es ese Código Procesal del Trabajo que estaba en mora el ordenamiento jurídico colombiano de tener un código procesal del trabajo completo, omnicomprensivo, que fuera independiente, y en ese sentido esa ley 2452 pues yo creo que nos convoca a algo supremamente interesante y de bienvenida para el ordenamiento jurídico. Recuerden ustedes que básicamente teníamos un código procesal del trabajo en Colombia desde el decreto 2158 de 1948 y ese decreto y ese código se fue modificando a través de una serie de leyes que, entre otras, la última que conocemos, que es la 712, y que es el código que en este momento tenemos vigente. Hay que recordar la relevancia histórica de ese primer código, que podemos decir estableció el primer desarrollo de jurisdicción especializada en lo laboral y que en gran medida estuvo en consonancia con la influencia de la Organización Internacional del Trabajo y de generar el movimiento de codificación social en todo este siglo, en el siglo XX. Luego llegaron otras reformas como el decreto 292 del 57, luego aparece hoy, y es lo que nos convoca en esta tarde, en este conversatorio, la ley 2452, que conoceremos ya como Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social, que podríamos llamarlo el CPTS, así como cuando se profirió la ley 1437 en el Código Contencioso Administrativo, pues finalmente se acuñó un término que llamamos CEPACA, y bueno, ya nos hemos acostumbrado a él. Así podríamos decir que el CPTS, si se quiere, podría ser el elemento. Esta ley 2452 es, digamos, muy ambiciosa. Tiene 331 artículos, mientras que el código, que todavía está vigente, básicamente con la reforma que introdujo la ley 712 del 2001,
pues a duras penas tiene menos de la mitad de lo que es son 156 artículos lo que tiene ese código, digamos, vigente y que va a continuar vigente hasta el 3 de abril del año 2026. Pues bien, este código, como todos los códigos, pues desde luego no son perfectos. Podemos decir que los códigos se acercan y recogen gran medida, y de esta ley 2452 recoge en gran medida la experiencia que ya se tuvo con la construcción legislativa del Código General del Proceso, y yo creo que también se apoyó mucho en la ley 1437 y en la ley 2080, que fue la que modificó lo que llamamos el CEPACA, que es el Código Procesal, que a mí me gusta hablar es del juicio contencioso administrativo. Algo también interesante en esta ley es que derogó de manera explícita todas esas otras normas dispersas que se tenían alrededor del proceso laboral, desde la ley 2158 del 48, es decir, para que no quede ninguna duda que la norma que va a comenzar a regir es la norma omnicomprensiva, que va a tener todos los elementos suficientes, y inclusive, pues desde luego, la ley 712, que ya había introducido reformas muy interesantes a mi modo de ver, que recordemos también esa ley 712 fue iniciativa también de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. En ese código, el gran impulsor, el gran líder fue el doctor Eduardo López Villegas, ilustre magistrado de la sala laboral por aquella época, y lo que yo entiendo es que esa ley 712 logró modernizar en parte ese código procesal e introducir lo que se ha llamado la oralidad o el juicio por audiencias, como a mí me gusta llamarlo, y me parece que es más técnico. Entonces, ahora en esta conversación vamos a tener la compañía del doctor Andrés Felipe Parra, que es un brillante y joven abogado, litigante, experto en derecho laboral, además es profesor universitario y que conoce muy bien las debilidades del actual código y puede visualizar lo que podemos advertir de esa 2452. Entonces, yo le cedo la palabra al doctor Andrés Felipe para que nos haga unos comentarios sobre unos temas muy específicos, y de esos temas, el primero que va a abordar, que es de suma interés, es el de las facultades ultra y extra petita. Entonces, doctor Andrés Felipe, por favor, usted tome la palabra y seguimos conversando. Muchas gracias, doctor William, todos los demás asistentes, muchísimas gracias por estar acá en este momento escuchando este conversatorio supremamente interesante, de demasiada utilidad de futuro para los litigantes, los operadores judiciales y las demás personas que tengan que manejar todos los asuntos relacionados con la práctica en asuntos laborales y de la seguridad social. Antes de iniciar, un agradecimiento completo a la señora María Jimena, al doctor William, a la Agencia Nacional por haberme permitido estos espacios que gusto mucho aportar, gusto mucho apoyar, especialmente partiendo del hecho de que estamos hablando de asuntos que tienen que ver con derechos sociales. Venimos en ese momento de unas modificaciones estructurales y fuertes en los asuntos laborales. Vimos ya la primera modificación que hubo con los asuntos pensionales, la seguridad social. Ahora también están en este momento en discusión en lo que tiene que ver con la reforma laboral, y pues tenemos esta reforma que se introdujo a través de la ley 2452, que es una modificación que, como bien lo dice el doctor William, era supremamente importante, estaba en mora de realizarse, pero que también tiene unos aspectos que merecen un detalle y un cuidado especial. ¿Y eso por qué? Porque si bien estamos hablando de una modificación integral en lo que tiene que ver con el procedimiento laboral, pues también es importante tener en cuenta que recoge demasiado de lo que ya estaba consagrado en el Código General del Proceso. Y ahora pues teniendo también en consideración que con antelación ya veníamos incluso litigando en lo que tenía que ver con haciendo uso precisamente del Código General del Proceso por remisión normativa del decreto 2158 del 48, pues no está de más que simplemente tengamos nosotros en cuenta todos estos aspectos para efectos de los futuros procesos que vayan a cursar con vigencia tanto del antiguo código, que el que está ahora vigente, como de la ley 2452. Entonces,
Sin más preámbulo, creo que procederé a presentar pantalla. Y como bien lo dijo el doctor William, pues lo que vamos a hablar básicamente son los aspectos relevantes introducidos con la ley 2452, nuevo Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, y quiero iniciar precisamente hablando de lo que tiene que ver con las facultades ultra y extra petita. ¿Y por qué creo yo que es importante iniciar con esto? Porque recordemos, como bien lo decía, que con la ley 2452 lo que se trató de hacer es fijar unas reglas de procedimiento integral y de esa manera dejar, en cierta medida, de estar litigando con dos códigos en la mano, como venía ocurriendo con la vigencia, o como está ocurriendo en este momento con la vigencia del decreto 2158 del 48 y con el Código General del Proceso por remisión normativa del artículo 145. Precisamente en ejercicio de la integralidad del procedimiento, se hacía necesario fijar unas bases claras sobre las cuales se iba a soportar las actuaciones de los jueces, de los apoderados y de las partes en el marco de los juicios en asuntos laborales y de seguridad social. Y así podemos ver cómo en este nuevo código identificamos en su parte inicial cuáles son los que, a mi juicio, podemos considerar como los principios de las actuaciones procesales en asuntos laborales y de la seguridad social. Principios dentro de los cuales vemos introducido el que tiene que ver con las facultades ultra y extra petita de los jueces. No podemos olvidar que, de acuerdo incluso con lo que establece el artículo 3 de esta nueva ley, el juez laboral asume un rol supremamente importante, y es que en adelante él será el director del proceso. Si bien ya lo venía haciendo precisamente en aplicación de lo que establece el Código General del Proceso, pues ya queda completamente claro que en los juicios laborales, precisamente en aplicación del artículo 3º de la ley 2452, se deja completamente claro que en esta especialidad el juez asume un papel supremamente importante y como tal debe constituirse como un garante del derecho a la igualdad y en especial de la igualdad material. Es él el que debe dar pleno cumplimiento a que las normas procesales se cumplan a cabalidad en consideración al calificativo de ser normas de orden público. Pues bien, ante ese panorama resulta supremamente oportuno destacar que en virtud de ese rol poderoso que la ley le confiere al juez laboral, este está plenamente habilitado para, en beneficio de la parte débil de la relación de trabajo y dando plena aplicación a los principios que rigen los procesos de naturaleza laboral y de seguridad social, pueda él en el marco de los procesos de su conocimiento reconocer derechos mínimos irrenunciables y que se puedan considerar como adquiridos por parte de los trabajadores. No obstante, esa facultad es importante también que tengamos en consideración que no puede desbordar desde ningún punto de vista el ejercicio del derecho de defensa y audiencia del demandado. ¿Y en qué sentido? Tal como se establecía, por ejemplo, en el artículo 50 del Estatuto Actual Procesal, en el nuevo se señala que para que se reconozcan pretensiones será necesario que, comillas, los hechos que originen hayan sido discutidos en el proceso y que estén debidamente probados. Y cuando se trate de reconocimientos de sumas de dinero mayores a las reclamadas, pues será indispensable que, nuevamente comillas, aparezca que estas son inferiores a las que corresponden al trabajador afiliado, pensionado o beneficiario, siempre que no hayan sido pagadas. De entrada se podría considerar que no hubo cambios representativos. Sin embargo, llama algo la atención, me considero yo que llama supremamente la atención, y es que no sé si fue por omisión o porque hubo alguna, tal vez un error en la ubicación, o tal vez se predijo que pudieran hacer de esa manera, y es que en la reforma se estableció que esas facultades estaban dadas únicamente al juez de primera instancia, ¿sí? No sé precisamente si es partiendo de una omisión o porque se tenía considerado que se hiciera de esa manera, pero pareciera que el Congreso olvidó que el artículo 50 del actual Estatuto Procesal Laboral tiene establecido que esa facultad ya no es propia de los jueces de primera instancia. ¿Y por qué ya no es propia de los jueces de primera instancia? Porque recordemos que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C662 de 1998, determinó que esa facultad también se le confería a los jueces laborales que conocen de asuntos en única instancia. Aquí es importante que tengamos en consideración lo que establece también el artículo 228 del nuevo Estatuto Procesal,
especialmente en su segundo inciso, cuando dice, me permito leer, el superior no podrá agravar la situación del apelante único, salvo que por razón de la modificación sea indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con esta o que se trate de derechos mínimos irrenunciables del trabajador pensionado, afiliado, beneficiario o usuario del sistema de seguridad social, cierro comillas. Cuando yo me voy a la lectura de ese artículo del nuevo estatuto procesal, considero yo que la norma también está permitiendo que incluso los jueces de segunda instancia, y digo ahora jueces de segunda instancia porque recordemos que con este nuevo estatuto procesal ya la segunda instancia está incluso a los jueces laborales del circuito, también se les está permitiendo que tengan la facultad ultra y extra petita. ¿En qué sentido? Por ejemplo, está determinando que el apelante único no podrá ser afectado en el trámite del recurso de apelación, salvo cuando se estén tratando de derechos mínimos y renunciables del trabajador. Entonces pensemos en el caso, un trabajador que gana un juicio laboral en el que el empleador es el que está interponiendo el recurso de apelación siendo apelante único, donde ese empleador está solicitando la revocatoria de la sentencia, pero también partiendo del hecho de que el juez de primera instancia omitió reconocer un derecho cierto, indiscutible e irrenunciable del trabajador, por ejemplo, las cesantías, ¿sí? Si el apelante único está, que en este caso sería el empleador, acude en sede de apelación ante el juez de segunda instancia, ese juez de segunda instancia podría incluso considerar que en tal evento es posible que se condene en esa segunda instancia aun cuando es apelante único, con el propósito de que se reconozcan en favor del trabajador esos derechos ciertos, irrenunciables e indiscutibles que fueron omitidos por parte del juez de primera instancia. Entonces, si nosotros analizamos ese contexto y también tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que establece el nuevo Código Procesal Laboral en materia de los procesos monitorios en asuntos laborales, vemos incluso que también los jueces de única instancia tendrán la posibilidad de que se puedan reconocer. Pensemos en el caso, ahora más adelante vamos a hablar del proceso monitorio, pero quiero anticipar un poco lo que tiene que ver con este asunto, especialmente de las facultades ultra y extra petita. Pensemos en el evento en que, teniendo en consideración que esos procesos se asignan las competencias de máximo 20 salarios mínimos y un demandante está solicitando únicamente lo que corresponde al pago de salarios, pero precisamente partiendo de las facilidades que otorga este tipo de procedimiento monitorio en este tipo de procesos, omitió ese demandante solicitar una pretensión que pueda ser también calificada como un derecho cierto, irrenunciable e indiscutible. Ese juez laboral, en el trámite del proceso monitorio, teniendo en consideración que se trata de derechos ciertos, estaría en la obligación, si precisamente en el marco del proceso se discute que no se pagaron esas prestaciones sociales, en reconocerle a ese trabajador la posibilidad de que disfrute también de ese derecho que no se le reconoció y que no fue tramitado en principio o que no fue solicitado en la presentación de la demanda, aun cuando el proceso ese asunto fue discutido en sede de las audiencias propias del proceso monitorio. Entonces, si nosotros analizamos el contexto de lo que tiene que ver con las facultades ultra y extra petita, y ahí yo creo que sería importante para tener respuesta a la segunda pregunta que aparece en la presentación, considero yo que sigue siendo un deber del juez, pero no únicamente del juez de primera instancia, sino que también debería ser facultad dada de acuerdo con el contenido normativo a los jueces de única instancia y a los jueces de segunda instancia. Yo creo que más pronto que tarde, esa norma va a ser objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, especialmente tomando en consideración el antecedente que la Corte ya tiene en relación con esas facultades ultra y extra petita en materia o por parte de los jueces de primera instancia, de acuerdo con la sentencia de constitucionalidad C662 de 1998. Considero yo pues que estos son los aspectos más importantes en materia de facultades ultra y extra petita en el marco de esta reforma procesal laboral. Doctor William, quisiera preguntarle a usted qué opinión le merece. Sí, doctor Andrés Felipe, me parece que usted ha hecho unos comentarios supremamente interesantes y que vale la pena recalcar. Si bien el artículo 6º de la ley 2452, que es la que estamos analizando, en el inciso final dice que el deber de fallar
bajo los criterios de extra y ultrapetita, se extenderá al juez de segunda instancia siempre y cuando se trate de derechos mínimos e irrenunciables y se cumplen las condiciones del inciso anterior, dice la norma. No está claro respecto a los de en única instancia, segunda instancia, en el caso de los monitorios, y yo creo que la Corte Constitucional, estoy perfectamente de acuerdo con usted en que la Corte Constitucional debería de examinar ese punto y agregar o condicionar la constitucionalidad de ese artículo, señalando que cuando se trata de los procesos monitorios laborales, de carácter laboral, también está en el deber, en la obligación del juez en ese fallo extra y ultra petita. No sé si de pronto de los asistentes, los que ya están conectados, que entiendo que ya son como 500 personas, alguna de estas personas tiene una pregunta concreta sobre este tema del fallo extra y ultra petita que es tan interesante. Mientras tanto, quisiera yo hacer una anotación que me parece que es oportuna en este momento, relacionado con los principios que trae el código, la ley 2452. Y hay un principio que, y esto en la exposición de motivos se dijo que se justificaba el que el legislador se pronunciara y profiriera un código que fuera completo, que fuera integral, y se hablaba de los elementos de los principios. Un principio que se introdujo, para sorpresa mía, aparece al final, que es el artículo 328, que es el de la tutela judicial efectiva. Y esto es una piedra angular del Estado Social de Derecho. Es uno de los pilares que sostiene la legitimidad del sistema judicial. Por eso yo saludo y me parece muy importante que esta ley, que este nuevo estatuto procesal, introduzca esa garantía procesal que es de carácter estructural, que es también temporal, porque lo que nos está permitiendo es entender que si bien nuestra constitución política no trae como tal la definición de tutela judicial efectiva, pues sí se deduce del artículo 229, del 29 también, de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8 y 25, de la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional. Tengo entendido que ese principio de la tutela judicial efectiva fue sugerido por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal cuando se estaba en trámite de esta ley. Y Juan Carlos Casañe, argentino, habla de que la tutela judicial efectiva pues abarca todos esos elementos, no solamente el acceso a la administración de justicia, sino el debido proceso fundada razonablemente en decisión y en tiempo razonable. Pero creo que Andrés Felipe iba a decir algo. ¿Le entendí? Sí, doctor William, lo que usted dice es muy cierto. De hecho, cuando uno hace el ejercicio de ver las discusiones en el marco de los debates por parte del Congreso para resolver las controversias en el articulado de este nuevo estatuto procesal, llamó la atención de que fue tan solo en el tercer debate que se trató de incluir la tutela judicial efectiva como un principio, ¿sí? Curiosamente, si nosotros vemos precisamente lo que establece el Código General del Proceso, podemos notar que en el Código General del Proceso la tutela judicial efectiva está en el artículo 2 y en este estatuto está en el artículo 328. Incluso debería ser de los primeros principios que soportan las actuaciones en el marco de los juicios laborales, ¿sí? Y lo que usted estaba diciendo es muy cierto. Creo que esto también tiene mucha relación con ciertos aspectos que son particulares en lo que tiene que ver con la forma en que se tienen que adelantar determinadas actuaciones en el marco de los procesos laborales. Por ejemplo, miremos que el artículo que habla sobre los tiempos en los que se tienen que llevar a cabo los procesos en el marco del Código General del Proceso, por ejemplo, el artículo 121, no hay nada en el Código Nuevo Estatuto Procesal Laboral, aun cuando el artículo 328 señala que es obligación de los jueces tomar decisiones en términos razonables,
Sin embargo, brilla por su ausencia el hecho de que dentro de este nuevo Estatuto Procesal Laboral no se dice cuánto es el tiempo que va a tener el juez de primera instancia para fallar un caso y cuánto sería el tiempo que tendría el juez de segunda instancia para también tomar una decisión de fondo que resuelva cualquier controversia en el marco de los procesos laborales. También vemos curiosamente lo que tiene que ver con los efectos de los recursos y especialmente lo que tiene que ver con el recurso de casación. Vemos que en el marco, la regla general es que los efectos se tramitan a través de los efectos suspensivos. Sin embargo, vemos que en el marco del proceso laboral también vemos la posibilidad de que incluso apelaciones se puedan tramitar en el efecto devolutivo. Es algo también supremamente particular y creo que también valdría la pena tenerlo en consideración precisamente en el marco de esta tutela judicial efectiva, en el sentido de que los jueces tienen el deber de garantizar un debido proceso y este debido proceso, cuando estamos hablando de la posibilidad de que haya sentencias en el sentido evolutivo, pues que tiene que tomarse una decisión supremamente contundente por parte del juez en el sentido de que cuando se tramite la primera instancia deberá ser completamente claro sobre qué es lo que va a quedar en firme y qué es lo que en efecto va a estar sujeto a que se tramite un recurso bien de apelación o bien de casación, de tal manera que la parte vencida en juicio no pueda ver comprometidos sus derechos. Y así podemos ver un sinnúmero de situaciones que no me anticipo desde ya, porque también la idea es ir avanzando en la charla, pero que también creo que es importante para todos los que trabajamos en los asuntos laborales, lo que tenemos que trabajar en procesos ante los jueces laborales, pues que sí analicen en detalle este código, porque si bien lo que se trató a él es traer un nuevo marco normativo procesal integral, creo que también deja muchas cosas que pensar, ciertos vacíos que uno encuentra en la norma. Doctor William. Gracias, doctora Andrés Felipe. Yo también quisiera un poquito también avanzar en el tema de los principios, porque ya que nos metimos en el tema del fallo extra y ultra petita, y hay un principio que es de la naturaleza propia en general de los juicios en materia y en materia laboral con mayor razón, que es el de ser gratuito, la gratuidad gratuidad de los procesos laborales. Sin embargo, y esto pues ya más lo digo desde de lo que quisiera y de la expectativa que tenía yo con este nuevo código, este nuevo estatuto procesal, respecto a la condena en costas. Me preocupa mucho que la condena en costas, artículo 325 de esta 5224, retome el concepto objetivo. Y pienso yo que cuando se trata de asuntos laborales, la gratuidad debería de reflejarse, si bien es cierto que pues hay que condenar en costas cuando como un instrumento disuasivo y que en algún momento hay una temeridad, hay una, digamos, mala fe en el ejercicio de la acción que corresponden a estos asuntos laborales. Yo creo que debió el código retomar bajo esta principialística de la gratuidad, que yo sé que la Corte Constitucional lo ha morigerado un poquito y ha dicho que, pues que sí es pertinente y que el legislador tiene amplias facultades, unas competencias muy amplias respecto de este asunto desde la perspectiva constitucional. Podríamos haber escogido la vía, no la vía de la condena en costas de manera objetiva, sino desde el criterio subjetivo, es decir, que solo se condena en costas y sobre todo al trabajador, que es la parte más débil, solo se condena en costas cuando se demuestre que ahí hubo temeridad, que hubo mala fe en la actuación procesal. Por ejemplo, el hecho de presentar un recurso de apelación, que es un derecho legítimo, que se sancione con las costas, me parece que eso, desde el punto de vista de la principialística, puede afectarnos un poquito. Lo otro que no me gusta precisamente sobre ese término de las costas es la terminología que utiliza el código, porque el código habla de la parte vencida en el proceso y yo creo que ese lenguaje de los vencidos y los victoriosos
yo creo que en ese lenguaje, sobre todo en nuestro país, no debería estar. Bueno, pero esto es un comentario al margen, doctor Andrés Felipe, y yo creo que podemos pasar, si no hay una pregunta directa con el tema de las facultades extras y otras peticas, no sé, doctora María Jimena, si tiene alguna pregunta por allí. Sí, señor. Por acá tenemos una pregunta de María Huelvas. ¿Qué límites tiene el juez para fallar ultra o extra petita si se dice que estos no son absolutos? Claro, pues los límites serían básicamente establecer la posibilidad de que se trate de derechos ciertos indiscutibles. De hecho, cuando uno simplemente se remite a la lectura del artículo, la norma es completamente clara y teniendo pues en consideración que ahora se va a tener en cuenta ese título de principio, el límite sería simplemente establecer qué derechos ciertos indiscutibles que fueron discutidos en el marco del proceso no fueron solicitados en primera oportunidad por parte del demandante, aparecen que están efectivamente probados, ¿sí? Entonces, sí es importante tener en consideración es que esas facultades del juez tampoco son desbordables. ¿En qué sentido? El juez tiene que también tener una limitación frente a qué es lo que en efecto se está reconociendo y qué es lo que en efecto se está discutiendo. Cuando uno revisaba los comentarios de los tratadistas en este aspecto, dándole la importancia de que ahora se tenga en cuenta es como principio, era un común denominador el hecho de que si una parte no había hecho ninguna solicitud frente a un derecho que incluso se podría calificar como cierto indiscutible, y ni siquiera se discutió en el marco del proceso, el juez no está en la facultad de reconocerlo bajo el amparo de las facultades ultra petita, ¿sí? Eso únicamente estaría sujeto al hecho de que en efecto aparezca que está probado que no se ha reconocido y que también fue objeto de discusión en el marco del proceso. Por lo tanto, si bien es cierto que los jueces laborales en materia probatoria tienen unas facultades de buen derecho en el sentido de que tienen que apreciar todas las pruebas, estos análisis que hace en el contexto de las facultades ultra-extrapetita y lo que aparezca aprobado, no puede también alegarse en perjuicio de la parte que está siendo demandado, el empleado que es normalmente o incluso las entidades de materia de seguridad social. Por lo tanto, creo yo que el límite es precisamente el hecho de que aparezca debidamente probado y que se haya discutido en el contexto del proceso. Sí, plenamente de acuerdo, doctor Andrés Felipe. Lo que pasa es que el juez también está limitado por el ordenamiento jurídico y por eso el artículo 230 dice que el juez en sus decisiones pues está sometido, dice el 230 de la Constitución, a la ley, pues se entiende con el ordenamiento jurídico. El juez también tiene sus límites. Bien, si no hay más preguntas, ¿les parece bien que pasemos al tema sobre que el doctor Andrés Felipe nos propone el relacionado con la conciliación en materia laboral, que es otro tema supremamente interesante? Sí, doctor William, muchísimas gracias. Y aquí en lo que tiene que ver con la conciliación en materia laboral, pues lo que vale la pena recordar es que la conciliación como un mecanismo de solución de conflictos tiene como propósito procurar que las partes en disputa puedan resolver de manera armónica todas las controversias que tengan entre ellas. En lo que tiene que ver con procesos laborales, se cumple con esa misma esencia. Eso se puede observar, por ejemplo, en el artículo 20 del nuevo Estatuto Procesal, cuando se indica quién y por qué motivo se puede promover una audiencia de conciliación. Así, por ejemplo, se dice en esa norma que se puede promover una conciliación por parte de aquella persona que quiera resolver una diferencia en asuntos de trabajo y seguridad social, pero también, y de manera me parece a mí muy innovadora, aun cuando ya la jurisprudencia había permitido que se hiciera por parte también de estas personas, se pudiera promover una conciliación en sede laboral, todo aquel contratista que esté reclamando honorarios que sean derivados del trabajo humano, ¿sí? Entonces, miremos que con el nuevo Estatuto Procesal Laboral se permite que haya mucho más personas que puedan hacer uso de este mecanismo, precisamente con el miras a poder descongestionar los juzgados laborales, que para nadie es un secreto, están en este momento pues con unas cargas de trabajo supremamente amplias. Pero también si nosotros analizamos lo que tiene que ver con la facultad de que los contratistas que estén reclamando honorarios derivados del trabajo humano puedan acudir en sede de conciliación, estaríamos también entendiendo en cierta medida que la competencia de los jueces civiles se traslada al contexto laboral.
¿En qué sentido? Pues la regla general es que si un contratante no le pagó a un contratista determinada suma de dinero por un trabajo que le prestó de manera personal, pues lo propio es que ante un juez laboral pueda discutir un incumplimiento contractual. Sin embargo, con este estatuto procesal lo que se está tratando de hacer es que no, si es para efectos de resolver la controversia en sede de conciliación, a través de la audiencia propia de la conciliación en materia laboral, se podrá resolver esa controversia. Pero entonces también tenemos que entrar a analizar en el contexto de la competencia, quién también está facultado para tramitar lo que tiene que ver con estas discusiones en materia de conciliación. Y en este punto vale la pena recordar que el artículo 20 del actual decreto 2158 del 48, artículo que en todo caso fue derogado por la ley 712 del 2001, establecía que la posibilidad de proponer conciliaciones era también ante los jueces laborales previo a la presentación de la demanda, ¿sí? Ese artículo, como lo acabo de mencionar, fue derogado por la ley 712 del 2001 y en ese sentido, la competencia de los jueces laborales para resolver asuntos relacionados en conciliación estaba supeditada únicamente a que fuera conciliación judicial, es decir, la que se discutiera en el marco de la audiencia del artículo 77. Sin embargo, cuando nosotros vemos el contenido del nuevo Estatuto Procesal Laboral, vemos que este nuevo estatuto revive la posibilidad de que ante los jueces laborales se puedan tramitar audiencias de conciliación de manera extraprocesal. ¿En qué sentido? El juez laboral podrá, dentro del contexto de agotar una controversia por parte de unas personas que están alegando una relación de trabajo, un asunto relacionado con seguridad social o el pago de unos honorarios por el servicio que se hizo por parte del contratista entendido como un trabajo humano, se habilita la posibilidad de que los jueces laborales, antes de iniciar cualquier tipo de trámite judicial, puedan agotar la posibilidad de que se concilie. Frente a lo que tiene que ver con el procedimiento, creo que es importante remitirnos a lo que dice la norma y es que, como normalmente ha venido ocurriendo en los últimos años, las audiencias de conciliación en lo que tiene que ver ahora con la competencia de los jueces laborales no es tan sencilla, ¿sí? Y no es tan sencilla porque, como se ha venido haciendo en este momento por los inspectores de trabajo e incluso por el Ministerio Público, bastará únicamente con que quien está reclamando alguna pretensión en el contexto de una relación de trabajo simplemente vaya, exponga su caso y exponiendo su caso se permita la posibilidad de convocar a esa audiencia de conciliación para que quien está siendo convocado manifieste lo que tiene para decir al respecto, sin necesidad de aportar evidencias, sin necesidad de solicitar la práctica de alguna otra prueba que pueda dar cuenta de la existencia o no de esa relación laboral y cómo se va a finalmente a resolver esa discusión en los contextos extraprocesales. Sin embargo, cuando nosotros vemos el contenido del nuevo estatuto procesal, vemos que el nuevo estatuto procesal sí establece unos requisitos esenciales. Y esos requisitos esenciales los vemos, por ejemplo, en el artículo 20, cuando dicen que por determinación de la cuantía será competencia el juez laboral que precisamente esté en ese marco de la cuantía para conocer del proceso. ¿En qué sentido? Los jueces laborales de primera instancia, que podrán ser los jueces civiles, los jueces laborales municipales o los jueces civiles del circuito o jueces laborales del circuito cuando no hay competencia, cuando conozcan de cuantías superiores a 40 salarios mínimos. También vemos que obliga el nuevo procedimiento en el marco de las audiencias de conciliación en contextos extraprocesales que con la solicitud de conciliación se acompañen por lo menos pruebas que den cuenta del reclamo que está haciendo ese solicitante o en su defecto que a través de un juramento que haga simplemente determine en qué sentido tiene que reconocerse las pretensiones que él está reclamando en sede de este proceso. Y por último, vemos también la obligación de que esta solicitud de conciliación se tenga que obligatoriamente someter al sistema de reparto. Ahora, con la implementación del nuevo sistema de unificación judicial, pues vemos nosotros, para los que somos litigantes, pues que hasta el momento sigue siendo una tortura poder manejar el nuevo sistema de unificación judicial, precisamente porque está todavía en estructuración, todavía en implementación, y si estamos también considerando el hecho de que estas audiencias pueden ser tramitadas incluso por las partes sin necesidad de apoderado,
pues yo creo que esto va a corresponder a una limitación para precisamente permitir ese acceso, y yo creería que ya es un acceso, la limitación de acceso a la administración de justicia, porque si está conociendo este proceso los jueces laborales, pues claramente están simplemente administrando justicia. Y en ese sentido yo creo que esto va a representar una limitante. Pero también vemos una limitante supremamente grave ahora de cara a la posición del juez, y es que el nuevo Estatuto Procesal Laboral contempla que la audiencia de conciliación, luego de admitida la solicitud de conciliación, tiene que realizarse dentro de los 10 días siguientes a la admisión de la solicitud. Eso también es supremamente problemático si tenemos nosotros en consideración el hecho de que en este momento los juzgados laborales, tanto de pequeñas causas como los juzgados laborales del circuito, tienen una congestión donde no están dando abasto en lo que tiene que ver con la resolución de los problemas. ¿Y esto qué va a obligar? A que tenga que dejarse de un lado la solución de otros asuntos para poder darle prevalencia a lo que tiene que ver con la trámite de las audiencias en los contextos de la conciliación. Pero la ventaja también para ellos, ¿qué es? Que se va a tener en cuenta como factor de medición de la gestión por parte del despacho. Entonces, sí estamos viendo nosotros que esta solicitud de conciliación, si bien es supremamente novedosa en el sentido de que permite que los jueces laborales también tengan una parte activa en lo que tiene que ver con esa solución de problemas previo al inicio de los procesos ordinarios laborales, pues también va a tener ciertas restricciones o ciertas limitaciones para poder generar una agilidad que se espera precisamente en el marco de las conciliaciones. ¿Cuál es una de las ventajas que esto trae? Que esto sí yo creo que es digno de celebrarlo. Es que, de acuerdo con el nuevo Estatuto Procesal Laboral, la presentación de la solicitud de conciliación suspende el término de prescripción para que mientras se suscribe el acta de la conciliación. ¿Y eso con qué propósito? Para que precisamente quien está reclamando el reconocimiento de estos derechos, pues simplemente no vea perjudicado con el paso del tiempo la demora que pueda incluso generarse en el marco de la práctica de esas audiencias de conciliación, teniendo en consideración, insisto, la congestión que presenta en este momento los juzgados laborales. Pero entonces vale la pena, creo que para concluir este asunto, tener en cuenta si este trámite se contrapone a lo que está contemplado en la ley 2220 en materia de nuevo estatuto de conciliación y de resolución de conflictos. Y yo creo que no. Y yo creo que no básicamente porque ese estatuto de conciliación, la ley 2220 del 2022, ya había determinado en su artículo 13 la posibilidad de que los jueces laborales pudieran conocer de conciliaciones en materia extraprocesal. Y en tal sentido, lo que yo considero es que este estatuto procesal lo que está haciendo es básicamente complementar, por no decir desarrollar, lo que establece el artículo 13 de la ley 2220, en el sentido de dejar un procedimiento claro de cómo los jueces laborales van a tener la posibilidad de darle trámite a estas audiencias de conciliación extraprocesales. Quiero darle el paso al doctor William si algún comentario tiene al respecto. Me parece, estoy plenamente de acuerdo y al leer todas estas normas del nuevo estatuto procesal, de verdad que me llenó de alegría, porque hay dos temas que me parecen centrales y que Andrés Felipe lo ha recalcado. Uno es que se pueda conciliar directamente ante el juez que finalmente es el juez natural del proceso. Esto lo habíamos planteado en el caso de la jurisdicción contenciosa administrativa, de ir directamente al juez contencioso administrativo. Es decir, sin la mediación de la Procuraduría, con todo respeto y cariño y desde luego admiración por lo que realiza la Procuraduría, pero mire que es que de ir a la Procuraduría y si de pronto se llega a una conciliación, después tiene que ser avalada por el juez. En un momento dado se habló de la posibilidad de que si se conciliaba ante el procurador, pues de una vez eso ya hacía tránsito a cosa juzgada. Pero no, se dijo, es que el procurador, y bien lo dijo la sentencia C030, la Procuraduría en general no es una instancia judicial, sino administrativa. Entonces me parece que es muy interesante lo que está planteando este nuevo estatuto procesal y lo que resalta a Andrés Felipe. Ahora, el de la congestión sí es un tema bien complejo. A ver, ¿cuál es la prioridad que se le va a dar? En un despacho judicial siempre hay prioridades. Por un lado, pues la tutela tiene prioridad y todos sabemos que las tutelas es por lo menos el 60% de la actividad judicial en todos los despachos judiciales en el país, y después vendrán
si tiene prioridad la solicitud de la conciliación o el trámite de los ordinarios. Me parece que esa inquietud que plantea Andrés Felipe es muy interesante. Acabo de leer aquí en el chat una pregunta que también me llamó mucho la atención. La pregunta dice, bueno, si el demandante, la persona, el trabajador va ante el juez a solicitarle la conciliación y se tramita todo lo que corresponde a la conciliación, pero no se concilió. Más adelante presenta la demanda ya ordinaria laboral, ya sea en el sistema monitorio o bien sea en el ordinario normal, primera instancia, pregunta que si ese juez estaría impedido o no. ¿Qué opina, doctor Andrés Felipe? Doctor Wheeler, yo consideraría que no se encuentra impedido. Incluso eso yo creo que permitiría que la solución sea mucho más pronta. ¿Y por qué podría ser mucho más pronta por parte del juez que conozca de ese proceso laboral en el evento tal de que por reparto le corresponda? Porque ya tuvo un acercamiento inicial al proceso, ¿sí? Ya tuvo la oportunidad también de valorar ciertas pruebas, ya tuvo la oportunidad de escuchar a las partes. Y creo que eso incluso podría incentivar que ya cuando se practique la audiencia inicial en el marco de el proceso ordinario laboral, pueda ya tener más herramientas de peso para proponer que en efecto ya se concilie ese asunto dentro de esa audiencia inicial y no tenga que someterse a todo el trámite probatorio, el trámite de decreto, lo que tiene que ver con la interposición de recursos y esperar hasta una sentencia cuando incluso el juez pudo haber dicho en su momento, hombre, este asunto pudo haberse conciliado desde un inicio, ¿sí? Entonces yo no creo que ese juez esté impedido, yo no creo que tampoco esté limitado, porque finalmente también esos impedimentos son taxativos y esto no contempla el nuevo estatuto procesal ninguna limitante para que un juez que haya tramitado una conciliación que haya sido declarada como fracasada no pueda tramitar para las mismas partes un proceso ordinario laboral. En efecto, doctor Andrés Felipe, estamos plenamente de acuerdo. No tiene por qué declararse impedido. Al contrario, es una gran ventaja que ese juez ya conoce tal como usted lo ha señalado. Bien, si no hay preguntas, doctora María Jimena, respecto de este tema de la conciliación, entonces, ¿le parece bien si pasamos al segundo tema? Doctora María Jimena. Por supuesto que sí. Sí tenemos dos preguntas. Lady Cadena nos escribe, nos pregunta en qué artículo de la ley 2452 del 2025 se le da la potestad al juez de conciliar antes de la audiencia propia de la conciliación. Sí, esas facultades están entre los artículos 20 y subsiguientes de la ley 2452, donde ya hay un capítulo especial que únicamente regula lo que tiene que ver con los asuntos conciliables, pero puntualmente antes de la audiencia de conciliación es el artículo 20 la que contempla la posibilidad de que sea el juez laboral que pueda conocer de esas audiencias de conciliación extraprocesal. Perfecto. Aurora Pardo nos pregunta también si en el caso de que se acuda a la conciliación ante el juez y que conlleve a radicar la demanda, ¿este debe declararse impedido? Sí, era la pregunta que ya había formulado yo porque la había visto muy interesante. Perfecto, doctor. Sí. ¿Qué otra pregunta hay? No hay más. Hay otra preguntas. pregunta, sí, hay otra pregunta de Ranian Adrián. ¿Qué pasa con la competencia que tienen los inspectores de trabajo para conciliar? Bueno, esa competencia es importante que tengamos presente que no la pierden los inspectores de trabajo, no la pierden los agentes del Ministerio Público que conocen de asuntos laborales y no la pierden incluso los alcaldes municipales que tendrían también la posibilidad de conciliar en lo que tiene que ver con asuntos laborales cuando no hay un inspector de trabajo en el municipio. Lo que pasa es que con esta norma lo que se está haciendo es adicionar un nuevo actor en el contexto de la conciliación con miras precisamente a descongestionar primero el aparato judicial y en segundo lugar para promover la solución de conflictos de manera amigable. Simplemente lo que se está haciendo a través de esta nuevo estatuto procesal es permitir que ante una autoridad más se puedan tramitar las audiencias de conciliación. Perfecto. Y por último, Joseph Herrera nos pregunta, ¿qué ocurre con el ministerio? ¿Ya no será competente? Creo que reiteraría la respuesta en el sentido de que sigue siendo competencia, es una de las atribuciones que tienen los inspectores de trabajo de acuerdo con la ley y ellos no perderían ninguna posibilidad, en especial porque el nuevo estatuto procesal no dice de ninguno de sus apartes y tampoco lo contempla la ley 2220 del 2022
que ellos no tengan posibilidad de conciliar esos asuntos por fuera de los procesos laborales. Bien, entonces, tienen más preguntas. Muchas gracias, doctora María Jimena. Pasemos a otro tema. Ustedes entenderán que no podemos analizar de manera exhaustiva todos y cada uno de los temas de este nuevo estatuto procesal. Entonces, tenemos que tocar los que son, consideramos, más interesantes, más novedosos, y si nos queda tiempo, vamos a retomar algunos de los temas que de pronto tengamos preguntas o que consideremos también interesantes. Se relaciona con las medidas cautelares, porque la medida cautelar aparece ya en este nuevo estatuto procesal cuando se trata de procesos declarativos. No es la medida cautelar tradicional en los ejecutivos, sino en los declarativos. Entonces el doctor Andrés Felipe nos hará un comentario al respecto de esta nueva visión de las medidas cautelares. Gracias, doctor William. Bueno, sí, aquí es importante tener en cuenta que el artículo 85A del actual Estatuto Procesal advierte que cuando el demandado en juicio ordinario efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o impedir la efectividad de la sentencia, el juez tendrá la facultad para ordenar el decreto de medidas cautelares. Pero esas medidas cautelares, en todo caso, van a estar supeditadas al hecho de que se imponga una caución para garantizar que las resultas del proceso efecto cumplan con ese propósito, y establece también básicamente que esa caución estará supeditada al hecho de que se tramite en un porcentaje entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar. Esa medida cautelar, pues vale la pena señalarlo, era sometida únicamente a que se realizara una audiencia previa, ¿sí? No era posible que se decretara una medida cautelar en el marco de los juicios laborales si previamente no se había pagado caución y si previamente no se había resuelto en el contexto de una audiencia. De que eso se mantuvo hasta el año 2021, cuando la Corte Constitucional, a través de la sentencia C043 de ese mismo año, refiriéndose al contenido del artículo 37A de la Ley 712 del 2001, declaró la asequibilidad condicionada de esa norma bajo el entendido de que en los procesos ordinarios laborales, los jueces laborales también tenían la facultad de decretar medidas cautelares innominadas conforme lo que contempla el artículo 590 del Código General del Proceso, ¿sí? Pero en todo caso, el decreto de esas medidas cautelares innominadas estaban sujetas también a que se prestara caución por un valor equivalente al 20% del monto de las pretensiones estimadas en la demanda, ya no las causadas al momento del decreto de la medida cautelar, sino de las determinadas en la demanda, ¿sí? Ahora, ¿qué trae el nuevo Estatuto Procesal Laboral? Para eso tenemos que remitirnos al artículo 315. Y el artículo 315 advierte ahora que desde el mismo momento de la presentación de la demanda es posible que se decreten medidas cautelares entre ellas la inscripción de la demanda en los bienes sujetos al registro de propiedad del demandado. Y si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de parte, el juez podrá ordenar el embargo y el secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda. Y aquí yo creo que es importante resaltar que estamos hablando de que la sentencia de primera instancia sea favorable para el demandante. ¿Y por qué creo yo que es importante tener en consideración esto? Porque recuerden que les mencioné hace un poco los efectos en los que se van a tramitar ciertos recursos en el contexto actual, en el nuevo contexto procesal laboral, en el sentido de que será posible que recursos de apelación se tramiten en el efecto devolutivo, cuando ciertos puntos que fueron discutidos ante el juez inicial no tuvieron controversia en sede de apelación y en todo caso ya está en firme la decisión que el juez emitió en ese sentido. Por lo tanto, si estamos hablando de un caso, por ejemplo, donde se discutió el pago de salarios dejados de pagar, el pago de prestaciones sociales dejadas de cancelar, y en primera instancia se condenó al demandado a reconocer esos conceptos más la sanción moratoria por no pago al momento de la terminación de contrato, pero el demandado solamente interpone recurso de apelación frente a lo que tiene que ver con la sanción moratoria. Significa que aun cuando se esté tramitando el recurso de apelación, el demandante podrá, precisamente teniendo en consideración que la sentencia de primera instancia es favorable a sus intereses, tramitar
o solicitar el embargo de bienes sujetos a registro del demandante para efectos de poderse hacer al pago de esas pretensiones de las cuales goza precisamente en la decisión de primera instancia. Pero eso no significa que las medidas cautelares innominadas dejan de tener aplicación en lo que tiene que ver con este nuevo concepto procesal laboral. Pues de la lectura del numeral tercero del artículo 315 se infiere que también podrán decretarse cualquier otra medida que el juez considere razonable para la protección del derecho, evitar un perjuicio irremediable y asegurar la efectividad de las pretensiones discutidas en el contexto del proceso. El demandado en todo caso tendrá la posibilidad de impedir la práctica de las medidas cautelares y solicitar que se levanten siempre y cuando preste una caución por lo menos equivalente al valor de las pretensiones para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante, y también podrá solicitar que se sustituya por otras medidas que ofrezcan suficiente seguridad precisamente para amparar los derechos a los que pueda acceder el demandante en el contexto de estos juicios laborales. Y para que sea decretada en todo caso cualquiera de las medidas cautelares que acabo de mencionar, es importante también tener en cuenta que el demandante deberá prestar caución que el juez deberá fijar y que podrá corresponder de hasta el 10% del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, con el propósito de responder, bien sea por las costas o bien sea por los perjuicios derivados de la práctica de la medida cautelar. Entonces, con esta introducción de las medidas cautelares en el nuevo contexto laboral, procesal laboral mejor, vemos nosotros cómo el Congreso lo que trató, el legislador lo que trató de hacer es permitir también que las sentencias logren ese propósito, en el sentido de que no solamente se emitan con una posibilidad de triunfo para el demandante o incluso para el demandado, sino que también en el caso cuando es la parte débil de la relación laboral o es el afiliado al sistema de seguridad social, o incluso ya cuando es el contratista quien está reclamando el pago de sus honorarios, pues pueda simplemente también asegurar esa sentencia haciéndose el efectivo pago con cargo a los bienes del demandado. Entonces, quería mencionarles eso con respecto a las medidas cautelares. Doctor William, ¿algún comentario que pueda hacer? Sí, yo también, de verdad que cuando leía lo de las medidas cautelares me alegró muchísimo que se introdujeran estas normas a partir de ese artículo 315 en adelante sobre la posibilidad de que el juez decrete la medida cautelar. En la jurisdicción contenciosa administrativa se ha dicho que en la ley 1437 las medidas cautelares es la joya de la corona, y esto ha generado muchísimas cosas, y entre ellas lo más importante que quiero destacar es que es la tutela judicial efectiva. Y la tutela judicial efectiva es que dada, y hay que entender que nuestra jurisdicción, tanto la contenciosa administrativa como la laboral, está muy congestionada. Luego la medida cautelar protege el derecho, y tal como lo decía Chiovenda, que el tiempo transcurrido no se convierta en un perjuicio para el que tenga razón en el proceso. Y entonces esas medidas cautelares son bienvenidas en este nuevo estatuto procesal. Ahora, estamos hablando de las innominadas, porque ya la otra del Ejecutivo es otra cosa, embargo y secuestro. Entre las innominadas, también ese numeral tercero del 315 me parece que es muy interesante, y ya veremos la jurisprudencia hasta dónde se atreve a llegar, cuando dice que el juez también podrá decretar cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho, evitar un perjuicio irremediable o asegurar la efectividad de la pretensión, determinando su alcance y duración. Allí, y yo planteo esto desde, digamos, como un poquito desde el abogado del diablo. Sabemos que en asuntos laborales el trabajador es obviamente la parte más débil, y cuando se trata de demandas laborales donde todavía el vínculo contractual laboral está vigente, el trabajador se abstiene y es muy temeroso de presentar, reclamar sus derechos ante un juez en ejecución misma del contrato. Entonces yo pensaría, doctor Andrés Felipe,
que sería muy interesante si algún día un juez en uso de esa facultad que le da el numeral 3 del 315 tome medidas como la siguiente, una medida cautelar en el sentido de que se proteja la estabilidad laboral de ese trabajador o de esos trabajadores para efectos de la protección del derecho y que no ocurra lo que lamentablemente en algunas ocasiones ocurre, que retaliación inmediata es dar por terminado el contrato de trabajo y bueno, ya se generará otros litigios, pero esto me surge así como un poquito en lluvia de ideas. No, la otra parte, Andrés Felipe, la otra parte que quisiera comentar es que sí me preocupa lo de la caución. Yo creería que lo de esa caución que debe fijar el juez calculándola en el 10%, allí lo que uno esperaría es que los jueces fueran muy razonables en esto, proporcionados en esto, porque si se trata de un trabajador que tiene un contrato de trabajo de salario mínimo, 2 salarios mínimos, bueno, es que puede ser muy alto y cómo se van a calcular es el 10%. Doctor Andrés Felipe. Completamente de acuerdo, doctor William, y yo creería que cuando ocurra un caso como ese último que usted acaba de mencionar es precisamente donde el juez tendrá la obligación de acudir a esas medidas cautelares innominadas. Pensemos, por ejemplo, también asuntos donde se discute la responsabilidad patronal por la ocurrencia de accidentes de trabajo que genera perjuicios a los trabajadores. Vemos que en Colombia, en los últimos tiempos he identificado que muchas sentencias, no solamente por parte de la Corte, sino incluso por los tribunales superiores, están enfocándose en el sentido de que se niegan las pretensiones de la demanda y cuando se otorgan, básicamente al momento en que se otorga, precisamente teniendo en consideración la congestión, pues el demandante lastimosamente no tiene ninguna posibilidad de reclamar la efectividad del pago de sus perjuicios porque primero no hay capacidad económica suficiente por parte del empleador para asumir ese tipo de pretensiones o porque simplemente el empleador está haciendo algún tipo de maniobra para precisamente desvirtuar la posibilidad de que se pueda acudir en su contra, sea a través de un proceso ejecutivo. Entonces yo sí creo que los jueces laborales ahora con esta facultad que se confiere a través del numeral tercero del artículo 315 tienen una obligación muy grande para precisamente en el marco de los procesos que son de su conocimiento, tomar medidas que resulten razonables, no únicamente en beneficio del trabajador, el afiliado o el contratista, sino también en procura de la protección de los derechos de los demandados, para que también el empleador no se vea sujeto, sometido a tener que asumir unas cargas desproporcionadas para tener que pagar unas pretensiones que seguramente no va a tener capacidad de pagar o tenga que asumir unos perjuicios también teniendo en consideración el decreto de otro tipo de medidas cautelares. Otro tema que relacionado con las medidas cautelares que me llama la atención, repasando aquí las normas, no 315 bueno, es básicamente el 315 y 316, no veo que el estatuto procesal traiga, digamos, ese amparo al juez que toma la decisión de la medida cautelar, como sí la trae el Código Contencioso Administrativo, la 1437, y es el que la decisión de medida cautelar en ningún caso se podrá considerar como un prejuzgamiento del juez. Y no lo veo claro allí, aunque uno diría pues que ya esto ya hace parte ya del ordenamiento jurídico y de la dogmática procesal, en el sentido de que cuando un juez se atreve a adoptar una medida cautelar, no quiere decir que ya eso significa que necesariamente va a acceder a las pretensiones o va a acceder o va a declarar probada alguna de las excepciones, sino que el juez en cualquier momento puede levantar la medida cautelar y dictar una sentencia diferente que no tenga relación directa con la medida cautelar, luego la levante en ese momento. Completamente de acuerdo, creo que eso fue una omisión muy grande que se dejó en este nuevo estatuto procesal y por eso, refiriéndome nuevamente al numeral tercero del artículo 315 del nuevo estatuto, el juez tiene la obligación de tomar una medida que de verdad resulte razonable. ¿Por qué? Porque también hay que tener en consideración que él no puede simplemente acceder a cualquier tipo de solicitudes como normalmente podría presentarse en los juicios civiles o en los juicios ejecutivos, donde cualquier tipo de solicitud de medida cautelar es viable, sino que el juez laboral también tendrá la obligación que ya se había consagrado
a través de la sentencia de constitucionalidad que mencionaba, en el sentido de que tiene que hacer un análisis muy riguroso. Y ese análisis riguroso está precisamente orientado al hecho de que no se tomen medidas que permitan entender como que el demandado ya está siendo juzgado sin que se haya emitido una sentencia definitiva. Entonces yo soy completamente de acuerdo con lo que usted está viendo. Creo que eso fue un punto que quedó por resolver en el marco de este nuevo estatuto procesal y pues creería yo que aún falta también jurisprudencia que se emita en ese sentido, que teniendo en consideración este vacío, a lo que tendríamos que acudir serían a otros estatutos procesales que nos permitan resolver ese tipo de controversias. Bien, doctora María Jimena, ¿tendremos preguntas del auditorio? Así es, tenemos dos preguntas. N. Delgado, si las medidas cautelares se aplicarían a los establecimientos de comercio. No habría ningún problema que se impongan ante los establecimientos de comercio, porque recordemos lo que mencionaba y es que el artículo 315 establece que es posible la inscripción de la medida de inscripción de la demanda sobre todos los bienes sujetos a registro. Y de acuerdo con el Código de Comercio, los estatutos, los establecimientos de comercio son bienes de propiedad del comerciante, por lo tanto, al estar sujetos a registro, podrían ser objeto de medida cautelar. Hay una pregunta más de consultores y asesores jurídicos. ¿Cómo operarían las medidas cautelares frente al empleador que omite realizar el pago de los aportes en seguridad social integral del trabajador, especialmente en pensión? Bueno, lo importante que debemos tener en este caso es que el nuevo estatuto procesal no establece un tipo de medida cautelar para determinado tipo de proceso, ¿sí? La norma lo que está hablando es que aplica para los procesos declarativos y los procesos declarativos en este nuevo estatuto procesal serán los procesos ordinarios y los procesos especiales, lo que tiene que ver con asuntos relacionados con fueros. Por lo tanto, creía yo que independiente de la discusión que está siendo revisada por parte del juez o que va a ser objeto de sentencia, las medidas cautelares podrían ser procedentes independiente si se trata de un asunto netamente asociado a temas de seguridad social o si se trata de un asunto netamente en materia de pagos de salarios y prestaciones sociales o cualquier otro concepto derivado de una relación de trabajo. Doctora María Jimena, ¿hay más preguntas? Bueno, pues Nita Airflex nos pregunta, en resumen, ¿qué beneficios trae este nuevo código procesal? De acuerdo con el punto de vista de los dos expertos. Doctor William, si quiere, inicia. Yo creo que trae cosas muy interesantes y entre ellas destaco lo de las medidas cautelares, destaco el que se introduzca el principio de la tutela judicial efectiva y el de la conciliación directamente ante los jueces. Hay cosas muy buenas. Obviamente, como les decía al comienzo, ningún estatuto procesal es perfecto. Y cuando realmente podemos evaluar un estatuto procesal es cuando se ha puesto en práctica y nos falta todavía mucho tiempo hasta abril del año entrante, 2026. Lo mismo nos ocurrió con la 1437 en la contencioso administrativo, en donde pese a que habíamos hecho ya algunos comentarios, se habían advertido incluso antinomias, ya fue en la práctica cuando los jueces, y a mí me correspondió ya dar aplicación a la 1437, fue cuando detectamos una serie de dificultades. Entonces, desde luego, hay cosas que todavía quedaron faltando y la labor nuestra académica en esta comunidad jurídica del conocimiento, pues lo que pretendemos es generar inquietudes. Entonces, yo creo que hay cosas muy buenas, otras que diríamos no son tan buenas, o que hicieron falta, pero es más desde el deseo de la percepción, de la concepción que yo tengo, por ejemplo, en el caso mío de lo del derecho procesal. No sé, Andrés Felipe, si quieras comentar algo. Sí, doctor William, yo creo que es importante también en cuenta que estamos hablando de que la estructura de este nuevo estatuto procesal está enfocado a que sea un estatuto integral. Y ese estatuto integral lo que permite es simplemente que se fijen unas reglas de juego muy claras en lo que tiene que ver con la discusión en sede laboral y ya no tengamos que estar acudiendo nuevamente al Código General del Proceso en virtud de la revisión normativa que hace el artículo 145 del actual Código Procesal. Tengamos en cuenta que estamos hablando de que el actual Código Procesal es una norma emitida hace más de 70 años y sin duda era necesario que hubiera una actualización
era necesario que se fijaran también unas condiciones que permitieran a los litigantes también poder saber a qué se van a enfrentar en este tipo de juicios y que también permita generar o una certidumbre, para ser más precisos, una certidumbre frente a qué es lo que vamos a discutir y cómo lo vamos a discutir en el marco de los procesos laborales. Yo sí creo que, como bien lo dice el doctor William, esto va a ser objeto de alguna modificación en un futuro, pero esto únicamente lo vamos a saber sobre la marcha. Únicamente lo vamos a identificar es cuando estemos enfrentándonos nosotros como litigantes a ciertas discusiones en el contexto de que cómo se tiene que aplicar determinada norma, cómo se tiene que entender esa aplicación de esa norma y cómo puede perjudicar a una u otra parte en los juicios laborales. Mientras eso ocurre, yo creo que lo único que nos queda es simplemente nutrirnos de lo que establece este nuevo Estatuto Procesal Laboral, poder entenderlo, porque creo que es importante también eso, que se entienda muy bien, especialmente lo que tiene que ver con temas asociados a los recursos, y que simplemente podamos hacer una buena práctica de él para que sobre la marcha podamos simplemente esperar que se emita jurisprudencia que pueda aclarar todo ese tipo de controversias a las que nos expongamos. Muchas gracias, doctor Parra. Valentina Florianta de encontrar el nuevo código procesal y asimismo Edison Delgado y Jairo Vera quieren saber cuándo entra en vigencia y si los procesos en curso lo deben aplicar. Es bueno que aclares eso, Andrés Felipe. Sí, eso es importantísimo porque recordemos que el nuevo estatuto procesal tiene como fecha de emisión el 2 de abril de 2025. Y si nosotros nos vamos a lo que tiene que ver con el artículo 330 de ese estatuto, en el que se habla de las vigencias y el régimen de transición, se dice que el nuevo estatuto procesal empezará a regir un año después de la publicación. Significa eso que entrará a regir a partir del 2 de abril del año 2026. Pero hay una particularidad que acá también me parece supremamente interesante, pero también a mi juicio peligrosa, y es que el Estatuto Procesal Laboral contempla que los juicios que se estén tramitando con el actual Estatuto Procesal se continuarán tramitando con el actual Estatuto Procesal, así entre en vigencia el nuevo Estatuto, ¿sí? Y eso es supremamente particular porque todos sabemos que las normas procesales son normas que tienen aplicación inmediata, pero lo que tiene que ver con este estatuto procesal no va a ocurrir de esa manera. Por lo tanto, puede que a partir, incluso faltando un día para que entre en vigencia el nuevo estatuto procesal laboral, si se presenta una demanda en vigencia del actual estatuto procesal, a pesar de que entre en vigencia no, se va a tramitar hasta la sentencia definitiva con el actual estatuto procesal. Por lo tanto, no es posible que incluso en vigencia de este nuevo estatuto se puedan tramitar procesos que hayan sido iniciados con antelación a la entrada en vigencia. Eso significaría, se lo mencionaba ayer el doctor William, que uno tenga que litigar con 3 códigos en la mano. Uno, el actual Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social de la mano con el Código General del Proceso. Y 2, el nuevo Estatuto Procesal Laboral, porque seguramente el actual código va a tener mucha más vigencia todavía, teniendo en consideración la actual congestión que hay en los despachos laborales en Colombia. Andrés Felipe, se tiene razón, eso es una dificultad muy grande cuando hay esa transición legislativa, pero mire, en materia procesal, hasta ahora la experiencia creo que más satisfactoria, no es plenamente satisfactoria, pero es la mejor, es la que adoptó, me parece muy bien, en ese artículo 330 el código, cuando habla de la vigencia, cuando dice que dentro de un año, bueno, el año, si es el 2 de abril o es el 3 de abril cuando realmente entra en vigencia, bueno, ya eso es un asunto menor. El tema es que dice, continuará tramitándose por las normas procesales anteriores. En el caso, por ejemplo, de la jurisdicción contenciosa administrativa con la 1437 se aplicó lo mismo. Y nosotros todavía, en el caso de la jurisdicción contenciosa administrativa, todavía se litiga con el CCA, o sea, el decreto 01 del 84, con todas las dificultades y ventajas y desventajas que tiene lo que llamamos el sistema escritural y la 1437. Y la transición ya se lleva unos 7 u 8 años en transición y aún continúan muchos procesos. Pero mire que eso es bueno, doctor Andrés Felipe. ¿Por qué? Porque es que si hay un proceso que se inició en vigencia del actual Estatuto Procesal Laboral, que tiene unas particularidades que es, digamos, yo lo veo más simple, sobre todo a partir de la ley 712, es muy concreta, es muy pragmático. Si comienzan a intercalarse, aparecen las normas nuevas de esta ley
2452. Entonces, 2254, vamos a tener de pronto más conflictos procesales, porque van a alegar, van a discutir, van a señalar que mire, es que me es más favorable el que me apliquen la 2452 y no el estatuto procesal antiguo. Entonces, por eso toca. Eso es un término de transición por lo menos de 10 años o más, como bien lo señala usted, por el grado de descongestión, porque muchos procesos todavía están apenas empezando. Los que van a empezar antes de ese 2 de abril o 3 de abril van a estar con ese estatuto. Lo que ocurre normalmente, por lo menos por experiencia, en la jurisdicción contenciosa, cuando tuvimos esa transición entre el decreto 01 al 84 y la 1437, es que en el último mes, antes de entrar en vigencia la 1437, se redujo drásticamente el flujo de demandas. ¿Por qué? Porque los abogados, hasta donde podían, si no operaba la caducidad, trataban de esperar la vigencia del nuevo estatuto procesal. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, podemos pasar a otro tema que sí que es bien interesante, que es el proceso monitorio laboral. Por favor, doctor Andrés Felipe, cuéntenos cuáles son las normas y cómo se transita esto desde el juez de pequeñas causas al proceso monitorio. Sí, doctor William. Aquí es importante que tengamos en cuenta que el nuevo estatuto procesal trajo un cambio muy representativo en lo que tiene que ver con la determinación de las competencias en función de la cuantía. Así, por ejemplo, cuando revisamos el artículo 13 de la ley 25, el nuevo estatuto procesal laboral, encontramos nosotros que la determinación de la cuantía se fijó ahora para los jueces municipales en primera instancia y para los jueces laborales del circuito en segunda instancia, ¿sí? Ahora, ¿en función de cuánto la cuantía? 40 salarios mínimos. Significa eso que lo que tiene que ver con los procesos municipales, ahora los que conozcan los jueces laborales municipales, la cuantía que ellos podrán tramitar será de máximo 40 salarios mínimos cuando se trate de procesos de primera instancia. Recordemos que el actual estatuto procesal se encuentra establecido que los jueces de pequeñas causas laborales conocen en única instancia los procesos cuya cuantía no supere los 20 salarios mínimos, ¿sí? No obstante, con el estatuto procesal actual, o el nuevo, pues con la reforma procesal, se creó en el artículo 286 lo que se denominó como el proceso monitorio laboral, que es básicamente una adopción de lo que se fijó en el Código General del Proceso en el artículo 419 con el proceso monitorio como un proceso declarativo especial. Y a través de este proceso, en el contexto del nuevo Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, lo que se pretende es básicamente el reconocimiento y pago de obligaciones determinadas y exigibles originadas en una relación de trabajo o de seguridad social, cualquiera que sea la naturaleza, en el que la cuantía no supere los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este proceso, digamos que ya metiéndonos a lo que tiene que ver con el procedimiento, vemos nosotros que el nuevo estatuto procesal contempla la posibilidad de que pueda ser iniciado o bien de manera virtual o bien de manera verbal, ¿sí? Es decir, que permitiría que incluso cualquier persona que vaya ante un despacho judicial solicitando el reconocimiento de ciertas pretensiones que no superen los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pueda ante ese juez o ese funcionario del despacho decir, necesito que por favor me le den trámite a un proceso monitorio laboral, exponiendo los motivos de manera verbal. Pero ¿qué implica esto en todo caso? La presentación de una demanda, y esos requisitos que tiene que cumplir esa demanda están básicamente consagrados en el artículo 287 de este nuevo Código Procesal Laboral. Dentro de ello se destaca que la pretensión de pago, porque recordemos que tiene que haber una pretensión de pago en el contexto monitorio laboral, tiene que ser determinada con precisión y claridad, y que debe incluir una manifestación clara y precisa de que el pago de esa suma de dinero no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor, ¿sí? Pensemos en el caso, por ejemplo, de un contratista que está demandando el reconocimiento de honorarios derivados de una prestación
personal de servicio a título humano, en el que está exigiendo el pago de determinada cuantía que no supera los 20 salarios mínimos. La única posibilidad que tendría ese contratista de hacerse al reconocimiento o al pago en el marco del proceso de monitoreo laboral implicaría que él no tenga una actividad pendiente por ejecutar en favor de ese contratante. En caso contrario, el proceso de monitoreo laboral simplemente no tendrá futuro ni prosperidad y por lo tanto esa persona eventualmente se podría ver sujeta en violación incluso del principio de relatividad a ser condenada en costas procesales. Si la demanda cumple con los requisitos que establece el artículo 187 que les mencionaba, el juez, la decisión que tiene que adoptar es la de requerimiento de pago. El juez no admite la demanda, requiere para pago. Y en ese caso, lo que establecerá es que tendrá la parte demandada el término de 5 días, o bien para que pague, o bien para que conteste la respectiva demanda. Vencido ese término, si el deudor no comparece, se va a dictar sentencia ordenando el pago. Si paga, se ordenará la terminación del proceso por pago y si se cuestiona por medio de excepciones, que será el mecanismo de defensa que tendrá el demandado para defenderse en el contexto de este proceso de monitoreo laboral, se deberá convocar a una audiencia donde se deberán practicar unas pruebas en las que obligatoriamente se deberá ordenar la práctica de interrogatorio de parte. ¿Cómo se determinará la cuantía? Para eso, pues será necesario que nos remitamos al contenido final del artículo 13 del Estatuto Procesal Laboral nuevo, en el que se dice básicamente que la cuantía se determinará por las pretensiones que sean determinadas y exigibles al momento de la presentación de la demanda y que esa cuantía no variará por el aumento en el trámite del proceso o el aumento de las condenas. Entonces, si estamos hablando de un trabajador, un afiliado o un contratista que está reclamando el reconocimiento de 19 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el proceso dura tal tiempo que implique que en ese transcurso, antes de que se emita sentencia, se superaron los 20 salarios mínimos, el juez que conoce el proceso monitoreo no pierde la competencia por ese motivo. Por lo tanto, así se haya superado el umbral de los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el proceso no se convierte en un proceso de primera instancia en función de la competencia de los jueces laborales municipales, teniendo en consideración la cuantía de los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y ante este panorama considero que respondiendo a la pregunta de si se elimina el proceso ordinario laboral de mínima cuantía, yo considero que sí. ¿Y por qué considero que sí? Porque el procedimiento es completamente distinto. Recordemos que la contestación de la demanda, por ejemplo, en el proceso actual, cuando estamos hablando de competencia de los jueces municipales de pequeñas causas o los jueces laborales de pequeñas causas, la contestación de la demanda debe hacerse en audiencia de manera verbal. Mientras que en el proceso monitoreo laboral se contempla que la contestación de la demanda deberá presentarse y luego de presentar la demanda se convoca a la audiencia. Es decir, que no es necesario que en esa audiencia se conteste la demanda. También si tenemos en cuenta lo que tiene que ver con la oralidad y el trámite de audiencias, se pierde por completo la posibilidad de tramitar estos procesos de manera oral, como lo contempla el actual Estatuto Procesal. El actual Estatuto Procesal precisamente con el propósito de agilizar los procesos laborales, introducir la oralidad en este tipo de juicios, pues precisamente establece que la contestación de la demanda tenga que hacerse de manera verbal y toda la práctica probatoria, los alegatos de conclusión y la sentencia se tenga que emitir de igual forma de manera verbal. Sin embargo, con este proceso monitoreo laboral se exige, les decía hace un momento, la posibilidad de que se pueda presentar de manera virtual la demanda, que deberá ser necesariamente por escrito. La contestación deberá hacerse por escrito y en todo caso, si bien la práctica de la audiencia se hace de manera oral, existe la posibilidad de que la sentencia también se emita por escrito, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en consideración todos esos factores generales del nuevo proceso de monitoreo laboral, yo sí considero que se elimina lo que tiene que ver con el trámite que conocen actualmente los juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples en asuntos laborales. Ahora, también es importante tener en cuenta que en el contexto de estos procesos monitoreos laborales hay unas actuaciones que no se van a considerar. Entre ellas, ¿qué encontramos? Por ejemplo, no se permite la intervención de terceros, no se permite la formulación de excepciones previas, no se permite la demanda de reconvención, el emplazamiento del demandado, el nombramiento de curador ad litem
el recurso contra la sentencia ni el grado jurisdiccional de consulta. Y ahí donde entonces yo digo, constituiría una violación al debido proceso que no haya un grado jurisdiccional de consulta en lo que tiene que ver con este tipo de procesos, con miras precisamente a permitir que en grado jurisdiccional de consulta se puedan reconocer sumas de dinero que no fueron reconocidas al trabajador demandante, al afiliado o al contratista en este proceso monitorio laboral. Ahí viene entonces nuevamente la discusión sobre las facultades ultra y extra petita, y es si al juez que conoce de este trámite en única instancia también le está dada esa posibilidad de conocer en el ejercicio precisamente de esa facultad ultra y extra petita, permitir la posibilidad de que se reconozcan sumas de dineros adicionales o pretensiones no solicitadas en la demanda inicial, o que incluso el juez que conoce el grado jurisdiccional de consulta también tenga esa potestad. De esta manera se concluyó en el sentido de que yo sí considero que se eliminó lo que tiene que ver con los procesos que son de competencia de los jueces de pequeñas causas en materia de única instancia, y que en todo caso, pues sí es importante también en cuenta que sobre precisamente en el marco de lo que mencionaba hace un momento y lo que adicionaba el doctor William frente a la posibilidad de presentar medidas cautelares, en este tipo de procesos se permite la práctica de medidas cautelares, especialmente lo que tiene que ver con embargo y secuestro, siempre y cuando se haya emitido una sentencia favorable a los intereses del demandante. Entonces, de esta manera recojo lo que considero a mí son los aspectos más importantes en lo que tiene que ver con el proceso monitorio laboral. Espero pues que haya alguna pregunta que pueda responder precisamente con este asunto, que me parece que es supremamente valioso e interesante de cara a lo que se viene con este tipo de discusiones en pequeñas causas. Creo que de los aportes también que se me olvidaba mencionar de este nuevo estatuto procesal es ese proceso monitorio del trabajo y seguridad social, porque es que allí, tal como lo ha planteado el doctor Andrés Felipe, pues es un trámite abreviado, sumario, de una estructura muy ágil que no evita que digamos, lo que se llama el dominus litis, que es el control estratégico del proceso a través de utilizar, por ejemplo, la intervención de terceros, las excepciones previas o demandas de reconvención, ni la apelación en grado de jurisdicción de consulta, que bueno, pues podría ser discutible, pero me parece que esto es supremamente valioso. Y agregando a la inquietud del doctor Andrés Felipe sobre las facultades extras y ultrapetitas, con mayor razón, este juez que va a ser director de este proceso monitorio del trabajo y seguridad social tiene que tener pues plena conciencia sobre cuáles son aquellos derechos irrenunciables que no son conciliables y que son de estructura, de la esencia misma del derecho fundamental del trabajo, y este juez en un momento determinado, ante una petición de un proceso monitorio, una demanda de proceso monitorio, pues debe de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en su conjunto. Yo creo que esto es uno de los buenos aportes que tiene esta 2452. La doctora María Jimena creo que tiene algunas preguntas. Sí, por aquí había algunas preguntas en relación con el proceso monitorio. Eric José Martínez y pregunta si sería de mínima cuantía. Hay que tener en cuenta que lo que tiene que ver con la mínima cuantía en este proceso, en este nuevo estatuto procesal, se elimina esa mención, ¿sí? Es decir, la norma contempla ahora en el artículo 13 que los procesos serán de primera y de segunda instancia, permitiendo la posibilidad de que los jueces laborales del circuito conozcan en segunda instancia de las sentencias que se profieran en primera instancia por los jueces laborales municipales. Pero el proceso monitorio, cuando nos habla a nosotros sobre la posibilidad de que en él se discutan pretensiones de máximo 20 salarios mínimos, pues lleva de una forma translúcida la intención de considerar que en efecto es un proceso que se tendría como una mínima cuantía. Pero para efectos prácticos, que haya en el nuevo estatuto procesal una determinación de una mínima cuantía o una única instancia, pues no es propiamente dicho como está en el estatuto. Simplemente habría que revisar el contenido del nuevo proceso monitorio laboral y entender de ese contenido que en efecto estamos hablando de un proceso de mínima cuantía.
Muy bien. Javier FSP pregunta si el proceso monitorio laboral será el escenario ideal para controversias en contratos de prestación de servicios, doctor Parra. Pues yo creería que sí, porque como lo mencioné hace un momento, me parece muy particular, aun cuando la Corte Suprema de Justicia ya había hecho una mención en algún momento frente a la posibilidad de que en juicios laborales se pudieran discutir el reconocimiento de pagos de honorarios a contratistas. Sí me parece que con la implementación de este proceso monitorio laboral, básicamente se traslada la competencia propia al juez civil municipal o juez civil de circuito en lo que tiene que ver con controversias derivadas de incumplimiento de contratos de prestación de servicio, en el sentido de que ya será básicamente el juez municipal en única instancia, podríamos decirlo de esa manera, quien va a conocer a través del ejercicio del proceso monitorio la posibilidad de reconocimiento de esas pretensiones que no superen los 20 salarios mínimos. Y porque también yo creo que sería el escenario ideal por el tiempo que determina en la práctica de estas diligencias. Estas diligencias en teoría son rápidas, son preferentes y por lo tanto el juez debería darle prevalencia a la realización de este tipo de diligencias para precisamente descongestionar su despacho y que incluso sea tenido en cuenta como factor de medición de su desempeño de acuerdo con los procesos que tiene contemplado el Consejo Superior de la Judicatura. Muy bien. Edgar Acosta pregunta si la demanda es verbal, ¿la recibe la oficina de reparto? En teoría debería ser de esa manera, ¿sí? En teoría debería ser de esa manera, pero también hay que tener en cuenta que antes de que se implementara la ley 2213 del 2022, se permitía que en el marco de los juicios derivados de los procesos de mínima cuantía se pudieran presentar demandas de manera verbal ante los despachos de manera directa. Incluso en algún momento yo estuve vinculado a través del juzgado primero laboral del circuito de Manizales, y cuando estaba apoyando los procesos en ese despacho, veía que el mismo despacho tenía un formato de demanda para que las personas que iban normalmente a solicitar apoyo simplemente diligenciaran ese formulario. Y una vez diligenciado ese formulario, acompañado de las evidencias que esa persona considerara que tenía de cara a la protección de sus intereses y sus pretensiones, se le daba el respectivo trámite. Ahora, en el Estatuto Procesal Laboral nuevo no se deja completa claridad sobre si esto va a ser sometido a través de la oficina de reparto. Asumo que sí. ¿Y por qué digo que asumo que sí? Porque recordemos que ahora y a partir de el inicio de este año y en algunos despachos desde noviembre del año pasado, entró en funcionamiento el sistema de unificación de gestión judicial de la rama judicial para los asuntos laborales. Por lo tanto, yo creería que sí sería necesario, por lo menos, que se tramiten, bien sea ante las oficinas de reparto, ante las oficinas derivadas pues, de todos los asuntos de sometimiento de reparto de cada uno de los despachos de los distritos judiciales, o incluso intentar la posibilidad de que se presente directamente ante el juzgado, teniendo en consideración también que normalmente en estas discusiones serían personas que no tienen, primero, recursos económicos para contratar los servicios de un abogado y porque probablemente no se requiere precisamente la presencia de un abogado para discutir estos problemas. Excelente, doctor, muchas gracias. Finalmente, para cerrar este tema, Andrés Urrego nos escribe, ya que ningún recurso procede contra la sentencia, ¿sería factible interponer una acción de tutela en contra de esta decisión? Pues yo creo que contra la persona que haga se atreva o se anime a interponer una acción de tutela, estaría abriendo la posibilidad de que se configure jurisprudencia que resulte aplicable para ese tipo de problemas, ¿sí? Porque yo considero que constituiría una violación al debido proceso la imposibilidad de que se tramite esto, bien sea en segunda instancia a través de ejercicio del derecho de petición, o bien sea en una segunda instancia automática a través del grado jurisdiccional de consulta. Yo sí creo que falló el Congreso al emitir en este proceso monitorio laboral la imposibilidad de que la sentencia se resuelva, se analice por parte del superior jerárquico, por lo menos en el grado jurisdiccional de consulta. Yo sí creo que si la persona que le resulte adversa las pretensiones o sus intereses en el marco de un proceso monitorio laboral se anime para presentar una acción de tutela, me diga porque me gustaría mucho ser partícipe de eso. Quisiera anotar algo adicional, es que primero ya está muy claro que procede en la tutela contra decisión judicial, desde luego que hay una serie de requisitos, pero en este caso con mayor razón al tratarse de un proceso monitorio
en donde no está el grado de consulta, donde la decisión que adopte el juez no tiene el recurso, entonces la acción de tutela procederá, solo con la advertencia de que se trate de verdad de una violación de derechos fundamentales, en este caso relacionados con derechos del trabajo o relacionado con la tutela judicial efectiva. Entonces, obviamente la tutela, y eso ya ha hecho carrera en el país, de sentencia que se profiera, sentencia que inmediatamente se tutela. No sé si no hay más preguntas, doctora María Jimena. Podemos pasar al otro tema, que nos quedan dos temas bien interesantes. Uno es el régimen probatorio y el otro es el de las nulidades procesales. Y el tiempo ya se nos está agotando. Entonces, si pasamos al régimen probatorio, doctor Andrés Felipe. Claro que sí, doctor William. Y en este caso, creo que es un punto supremamente valioso lo que tiene que ver con el régimen probatorio, porque aquí todos sabemos que la temática de las prácticas de las pruebas en juicios laborales es un asunto que está íntimamente ligado con la tutela judicial efectiva, ¿sí? ¿Y por qué? Porque para nadie es un secreto que en este tipo de asuntos la relación probatoria tiende a ser una relación asimétrica, básicamente porque hay una parte que mayormente tiene la capacidad de probar, que en este caso sería el empleador. Aplicar la premisa de que cada parte prueba lo que alega, pues digamos que en este caso considero yo que no es algo que resulte prudente, ¿sí? Y si bien ese principio ya está consagrado en el artículo 167 del Código General del Proceso y en este nuevo estatuto procesal en el artículo 128, pues insisto en que a mi juicio resulta contradictorio si se tiene en consideración que el hecho de que el empleador es quien mayormente tiene acceso a la información derivada de las relaciones laborales. De hecho, si analizamos ese contexto desde el derecho comparado, especialmente las legislaciones internacionales, podemos ver que hay países en los que han establecido unos enfoques probatorios que tienden a ser más flexibles. Por ejemplo, México es uno de los países que mayor flexibilidad tiene en materia probatoria en asuntos laborales. La ley procesal federal que tiene México en los asuntos laborales establece que si bien hay una carga aparte a cargo de quien está alegando cierto asunto, pues también hay posibilidad de que se invierta esa carga de la prueba y que incluso el empleador tendrá la obligación de que se le fije un estilo de tarifa legal en el sentido de que él tiene que probar en los juicios laborales determinadas situaciones propias del contrato de trabajo, ¿sí? Si nosotros revisamos también, por ejemplo, legislación chilena, legislación española, legislación peruana, vemos que también es muy flexible la posibilidad de que se pueda tener en cuenta que no solamente en los juicios laborales la parte que tiene la prueba es la que tiene que probar, sino también quien posea la parte contraria, la prueba es quien tiene que aportarla en ejercicio de la inversión de la carga de la prueba, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es que la regla general, de acuerdo con el contenido del artículo 128 del Código Procesal Laboral Nuevo y el artículo 167 del Código General del Proceso, es que quien alegue determinada circunstancia es que tiene que probarla, ¿sí? Pero paralelo a eso también existe la posibilidad de que en esa misma estructura procesal probatoria se permita que se distribuya esa carga invirtiéndola en cabeza de quien está en mejor posición de demostrar los asuntos discutidos en el juicio. ¿Con qué propósito? Precisamente para garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia por parte de los trabajadores o de los afiliados, ¿sí? Se procura con ello que haya una debida igualdad desde un punto de vista material y no solamente que se sugiera que sea la persona que está alegando algo quien siempre tenga que probar lo que está precisamente pretendiendo en el marco de estos procesos laborales. En contraste a lo que establece el artículo 128 de la ley 2452, que señala las particularidades del caso, el juez deberá de oficio, a petición de parte, precisamente en virtud de la inversión de la carga de la prueba, distribuir esa carga y decretar las pruebas durante la práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar. Entonces miren ustedes que las facultades oficiosas que tiene el juez, y eso creo que es precisamente en virtud de lo que decía al inicio de la charla, y es que el artículo 3 establece que el juez es el juez director del proceso.
ese juez tendrá la posibilidad de ordenar, incluso antes de que se emita el fallo de primera instancia, que se decreten las pruebas de oficio, ordenando la inversión de la carga de la prueba para que sea precisamente quien tiene mejor posición probatoria demuestre lo que está pretendiendo la parte que no tiene buena posición probatoria, ¿sí? Y ya desde este momento debo decir que la posibilidad de que se invierta la carga de la prueba en juicios laborales no es un asunto nuevo en todo caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ya había hecho mención al respecto. Por ejemplo, tenemos una serie de jurisprudencia de buena época, donde podemos ver, por ejemplo, aquí tenía yo anotadas una sentencia, por ejemplo, la sentencia del 22 de enero del 2008, con radicado 3621, y la sentencia del 15 de mayo del 2009, con radicado 34404, por decir solamente dos de las más importantes, donde ya la Corte Suprema de Justicia había contemplado la posibilidad de que en el marco de los juicios laborales, a pesar de que en el actual estatuto procesal no se contempla, se pudiera invertir la carga de la prueba para que quien tuviera la mejor posición probatoria pudiera aportar las pruebas en beneficio de quien no tiene buena posición probatoria, ¿sí? Y si nosotros tenemos en consideración eso, teniendo en cuenta los últimos pronunciamientos de la Corte, pues vemos que la Corte aún ha mantenido esa postura. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la actual postura de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con estabilidad laboral reforzada. La sentencia 1152 SL 1152 de 2023 trajo una nueva teoría en materia de estabilidad laboral reforzada, donde determinó básicamente que para que se dé cuenta de que existe una estabilidad laboral reforzada en favor de un trabajador o un demandante, pues será necesario que se cumplan con tres elementos esenciales. El primero es que haya una deficiencia determinada que sea a mediano o largo plazo, el segundo sería que con cargo a esa deficiencia se presenten ciertas barreras que pongan a esa persona en inferioridad o en condiciones de desigualdad de cara a las particularidades de las demás personas o sus compañeros de trabajo, pero el último es que se demuestre por parte del empleador de que la decisión que está tomando para desvincular a esa persona no está enfocada en una causal objetiva, en una justa causa, en una renuncia motivada o en una terminación por mutuo acuerdo, ¿sí? ¿Y por qué yo traigo a colación este pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia? Porque recordemos que también la posición de la Corte es, si usted no me demuestra, empleador, que en efecto la terminación del contrato se basó en una de las causales que acabo de mencionar, pues se presume que la terminación del contrato fue con ocasión de la condición de salud de la persona. Entonces, también tengamos en cuenta que si bien existe la posibilidad de que se invierta la carga de la prueba, es posible también que en este tipo de juicios se pueda tener en cuenta las presunciones como factor determinante para la defensa de los intereses de los demandantes. El dinamismo de los cambios jurisprudenciales, pues sabemos todos que puede generar cierta incertidumbre en estos aspectos, y por eso era importante que se configurara un procedimiento o unas reglas claras en materia probatoria, que fue lo que precisamente se hizo a través de esta codificación nueva, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ya queda completamente claro que esa inversión de la carga de la prueba no está sujeta, o incluso esa presunción no está sujeta a un pronunciamiento jurisprudencial, sino que es necesario que se tenga en consideración que ya tenemos un régimen legal, un régimen normativo que contempla cómo se va a hacer esa inversión de esa carga de la prueba. Ahora, para entender también cuáles son los tipos de pruebas que se van a tener en cuenta en los juicios laborales, pues va a ser necesario que nos remitamos al artículo 130 del nuevo Estatuto Procesal Laboral, donde vemos básicamente que son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el testimonio de los terceros, la inspección judicial, los documentos, los indicios, que era lo que les mencionaba hace un momento, los informes y los dictámenes periciales, ¿sí? Y aquí es donde yo quisiera detenerme un momento, me refiero a lo que tiene que ver con los dictámenes periciales, porque es necesario distinguir entre la regulación que estaba en el Código General del Proceso y la que va a estar ahora en el Código, o la que está incluso en este momento en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque en el actual Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social no se habla de pruebas periciales, se hablan de pruebas periciales judiciales, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta de cara a lo que determina ese calificativo que se le da a ese tipo de prueba. Se estableció en el Código General del Proceso, básicamente, que la parte que quiera hacerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en el juicio,
Y en el peor de los escenarios, el juez de oficio o a petición de parte podrá también ordenar que se decrete una prueba pericial. Pero si nosotros vemos lo que contempla el actual Estatuto Procesal Laboral, vemos que no hay ninguna disposición que permita la posibilidad de que la parte pueda aportar un dictamen pericial. El único que tiene la potestad de exigir que se decrete y se practique una prueba pericial es el juez de oficio en virtud de lo que establece el artículo 51 del actual Estatuto Procesal. Sin embargo, la jurisprudencia es la que ya había hecho pronunciamientos al respecto. ¿Sí? ¿En qué sentido? Para eso valdría la pena que revisáramos lo que dice la Corte Suprema de Justicia en sentencia de la Sala de Casación Laboral 2766 de 2022, donde decía básicamente que las partes, si bien en el proceso ordinario laboral no se establece con precisión que la parte pueda aportar en el juicio laboral un dictamen pericial, pues no es menos cierto que en virtud de lo que establece el artículo 145 del Estatuto Procesal Laboral, en el sentido de que se tenga que aplicar de manera analógica lo que establece el Código General del Proceso, se puedan aportar dictámenes periciales. Pero eso en todo caso no elimina la posibilidad de que el juez, a petición de parte o incluso de oficio, también pueda ordenar que se practique una prueba pericial a expensa de los demandantes o los demandados en el marco del proceso. Luego, entonces, con la modificación introducida a través de este nuevo estatuto procesal, lo que se trata de hacer es precisamente, en cumplimiento de esa tutela judicial efectiva, es permitir a las partes que, con amparo a lo que establece la ley, tengan la posibilidad de aportar dictámenes periciales que les permita demostrar ante el juez lo que están alegando y reclamando en aplicación de lo que señala precisamente el artículo 128 del nuevo estatuto procesal. Doctor William. Este campo de la prueba me parece que también se avanzó muchísimo en la 2452. Yo solo tengo una objeción, pero es de técnica legislativa, que no tiene mayor importancia, pero que nosotros la vivimos en el caso de la ley 2080 y la 1437, era en vez de traer todas las normas de los medios probatorios que están en el Código General, como también igual están, digamos, en el artículo 100 de manera taxativa las causales de excepciones previas, genuinamente previas, bueno, se decidió el legislador traer todas las normas y en igual redacción. Yo no alcanzaba a comparar si la redacción es exactamente igual o no, pero pensaría uno que por técnica legislativa, pues lo más fácil es remitir. Sobre la prueba pericial, es de las pruebas más difíciles y yo noto en la norma, por lo menos lo que leo, es que se adoptó el mismo sistema, básicamente el mismo sistema que tiene el Código General del Proceso, que es el de un único sistema de prueba aportada. Excepcionalmente, el juez decreta de oficio, pero tiene unas características, que es la de que tiene que ser en amparo de pobreza, por un lado, o que el juez pues, considere que dado la situación y la contradicción de los dictámenes, pues necesite decretar una prueba pericial de un peritaje de oficio. Yo pensaría que como se hizo en la jurisdicción contenciosa administrativa, estamos como haciendo un paralelo. Allí con la ley 2080, que fue necesario corregir todo lo que originalmente aparecía en la 1437, porque se había redactado pensando en el Código de Procedimiento Civil, con un sistema eminentemente escritural y bajo otra concepción de prueba decretada, es decir, solicitud para que el juez la decrete. En el contencioso administrativo se mantuvo un sistema mixto, es decir, y es lo ideal, la prueba aportada. Pero cuando hay, en este caso, usuarios de la justicia con muy bajos recursos, y sobre todo en materia laboral, uno diría, el contratar un perito, pagar un perito es supremamente costoso. Y debió, a mi modo de ver, no veo tan claro de que la parte demandante al momento de demandar pueda solicitar, señor juez, solicito que decrete la prueba, a menos que alegue que haya un amparo de pobreza. Y si un amparo de pobreza, pues no podría ser un abogado, tendría que ser el abogado de oficio que nombre el despacho.
Creo que ahí queda como ese vacío, no sé, doctor Andrés Felipe, si estamos de acuerdo en eso o está claro que puede el demandante, sin alegar la condición de amparo de pobreza, solicitarle, señor juez, solicito que decrete prueba pericial consistente en esto y en esto y en esto. Yo creo en todo caso, doctor William, que si bien con este estatuto procesal lo que se trató de hacer fue recoger lo que estaba en el Código Penal del proceso, sí debió haberse tenido en consideración especialmente el hecho de que normalmente quien acude a este tipo de juicios son personas de escasos recursos, ¿sí? Donde no se tiene la capacidad económica suficiente para atender este tipo de exigencias probatorias, y por eso yo creo que precisamente teniendo en consideración lo que mencionaba hace un momento frente a que el juez es el juez director del proceso, con lo que contempla ahora este nuevo estatuto del procedimental del trabajo, pues yo creo que el juez sí tendría una obligación en aras de garantizar la posibilidad de que se materialicen los derechos de quien está demandando, exigir que se practiquen ciertas pruebas de oficio a costa bien sea del demandado o incluso asumiendo la propia rama judicial los costos que puedan derivarse de la práctica de este tipo de experticias. Yo creo que en todo caso, como bien lo hemos mencionado a lo largo de la charla, falta mucho por recorrer de este nuevo estatuto procesal. Yo creo que faltaría que la jurisprudencia también emita pronunciamientos al respecto y podamos, con amparo de lo que establezca la Corte, precisamente tener unas reglas mucho más claras en lo que tiene que ver con la determinación, el decreto y la práctica de dictámenes periciales. Bien, muchas gracias, Andrés Felipe. Doctora María Jimena, ¿tenemos preguntas? Tenemos un par de preguntas por acá. Ranier Adrián nos escribió si para presentar una demanda en un proceso monitorio no sería necesario solicitar la práctica de pruebas de testimonio, teniendo en cuenta que el juez no admite, sino que solicita pago enseguida al demandado. Pues a ver, es importante que tengamos en cuenta lo que mencionaba hace un momento, y es que esto se trata de un proceso expedito, ¿sí? Y es un proceso que básicamente es muy rápido. Lo que contempla el estatuto procesal es que es obligatoria el interrogatorio de parte, pero tampoco impide la posibilidad de que puedan participar testigos en el marco del proceso. Lo único que se habla es la imposibilidad de intervención de terceros. Luego, si vamos a entender esos terceros como testigos en el marco del proceso, pues podemos decir simplemente que no es posible, pero que bastará con que se eleve la respectiva solicitud probatoria al despacho y que sea el despacho quien fundadamente y de manera soportada manifieste los motivos por los cuales podría eventualmente no decretarse el testimonio en el marco de un proceso monitorio laboral. Muchas gracias. También nos están pidiendo repetir, por favor, la sentencia sobre la estabilidad laboral reforzada. Sí, la sentencia que estableció esa nueva postura de la Corte, la sentencia SL 1152 del 23, y ya de ahí en adelante se han emitido una buena cantidad de sentencias de la Corte, e incluso que han sido adoptadas por los tribunales superiores, especialmente en mi caso, por ejemplo, el Tribunal Superior de Manizales, ya tiene adoptada esa postura de manera unificada por parte de los diferentes magistrados, en el sentido de que se tiene que cumplir con los tres elementos que le mencionaba: deficiencia a mediano o largo plazo, barreras enfrentadas con ocasión de la deficiencia, y que en todo caso la causal determinación no esté determinada o por una causal objetiva, una justa causa, renuncia o terminación de mutuo acuerdo. Muy bien. Finalmente, nos preguntan si la carga dinámica de la prueba queda en igualdad de condiciones, ya no como antes. Es importante que tengamos en cuenta que frente a la carga dinámica de la prueba, en contraste con lo que establecía o lo que establece el Código General del Proceso, es que en el Código General del Proceso era una facultad del juez. En el nuevo estatuto procesal, de acuerdo con la parte segunda del artículo 128, y voy a leer esta primera línea, dice: no obstante, según las particularidades del caso, el juez deberá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas durante la práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, ¿sí? En ese sentido, aunque teniendo en consideración que ya es una obligación del juez decretar esa inversión de la carga de la prueba, yo considero que sí hay una igualdad. ¿En qué sentido? En que el juez tiene que también tener en cuenta que con esa distribución de la carga de la prueba no puede simplemente también violar el debido proceso o los derechos de defensa y de audiencia de quien está siendo afectado con esa inversión de la carga de la prueba. Entonces, si partimos de lo que establecía el Código General del Proceso, yo considero que de cara a lo que está en ese momento de nuestro proceso, esto sí representa un avance.
Excelente.